Bien, y tenemos que hablar de dos fechas claves para Venezuela y de muchísima atención a esta hora. Estamos hablando del día de hoy, día clave por el Venezuela Aid Live que se está llevando a cabo allí justamente en la frontera con Cúcuta. Y además, por supuesto, el día de mañana, el ya llamado 23F. Ese sí que será el día D, porque es el día en el cual el presidente interino de Venezuela dispuso el ingreso de la ayuda humanitaria. Veremos a ver si eso realmente se logra, si es posible y cómo se hará en materia de seguridad. Vamos a ampliar la información con nuestra compañera Astrid Piquielny, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Astrid. Hola, Elia, buen viernes. Bien, estás? Igualmente. Bueno, allá estamos viendo imágenes del concierto, ¿no? Es impresionante la magnitud que ha tomado este concierto, la cantidad de gente que está allí acompañando. Ahí está Carlos Vives en este momento sobre el escenario. Bueno, los ojos, como vos bien decías, los ojos puestos en Venezuela a la espera del día D y, digamos, el eventual desenlace trágico en el caso de que no dejen entrar la ayuda humanitaria en un país que está en una crisis humanitaria fenomenal desde hace 4 años, con escasez de alimentos, con escasez de medicamentos. Está el recital y el contrarrecital, ¿no? La cumbre y la contracumbre. Y también la mirada puesta en los militares, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Esa es la clave. Si hubiera una orden de intervención militar, y ¿cuál va a ser la reacción de los militares? Si van a llamarse a la rebelión, si van a acatar los mandos. Ahí hay, digamos, dentro de los militares hay distintos grupos. Recordemos además también que hubo deserciones por goteo y hoy en día hay 4.000 deserciones dentro de lo que... Ya son 4.009 deserciones. Incluso ese documento se filtró para que los propios militares sepan la cantidad de las personas. Y los anime. Y los anime eventualmente a una rebelión, a una insurrección. Claro. Ese es el número final, 4.009 deserciones, es una deserción por goteo. Pero igual, digamos, no hay, como toda institución o como toda corporación, no hay algo uniforme y homogéneo. Tenés los generales retirados, más vinculados al chavismo, muy críticos de Maduro y el accionar de Maduro. Tenés los altísimos mandos que están todavía con una alta dosis de lealtad a Maduro a pesar de que ven lo que está pasando. Incluso el propio Maduro ha reconocido y ha aceptado ayuda humanitaria de Rusia y alguna intervención humanitaria de asistencia. Claro, la diferencia es que dice que la ayuda humanitaria que va a recibir de Rusia es ayuda que pagarán. Exacto. Que ellos no son mendigos de nadie, esas son palabras del propio Maduro. Sí, pero aún así está reconociendo una crisis que siempre negó. Eso es ¿no? cierto, es cierto. Ahí hay un movimiento interesante. Siempre negó, decía que estaban los medios detrás, inventando un relato. Bueno, aceptó esta crisis y ahí hay un cambio interesante para ir viendo. Te decía, entonces, los altos mandos sí todavía responden a Maduro y en el medio están los militares más rasos con cierta identificación con los venezolanos, con sus conciudadanos. Que son parte del pueblo y que ellos también están viviendo en carne propia esta crisis humanitaria. Sumamos a esta charla a Juan Negri, él es analista internacional. Bienvenido, Juan, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando aquí con Astrid de el día de mañana, más allá de lo que está sucediendo en este momento, que estamos compartiendo allí en imágenes en este momento en la frontera con Cúcuta. Y bueno, la gran pregunta es ¿qué puede suceder mañana, Juan? Bueno, mañana, por supuesto, hay mucha tensión en la frontera. Lamentablemente, la alternativa peor es que esto se desmadre en violencia. Ya ha habido movilización de tropas venezolanas. Aparentemente también hay aviones de inteligencia norteamericana sobrevolando el área. La apuesta de Guaidó, un poco como le venían diciendo ustedes, es a fracturar a las Fuerzas Armadas, que los rangos más bajos se nieguen a reprimir lo que imaginamos va a ser un pedido de las poblaciones fronterizas para que se deje entrar esa ayuda humanitaria. Ya hubo muertos. Algo que ya hoy. pasó, hubo sí, muertos. ya hubo muertos hoy. Muertos, ¿no? Después los originarios. ¿no? Así que el escenario, el peor escenario sería que haya actos de violencia, es decir, que ante esa situación las Fuerzas Armadas decidan reprimir. Ahora, Astrid hacía una buena diferenciación hace un instante que tiene que ver con los altos rangos y los rangos más rasos, ¿no? Que son más bien más cercanos, obviamente, a la situación que está viviendo hoy el pueblo venezolano y que está viviendo también en carne propia. Ellos mismos estarán viviendo esta falta de medicina o alimentos para ellos o para sus familiares. Ahí podría estar la clave en que estos soldados
permitan el ingreso finalmente de la ayuda humanitaria y den el brazo a torcer? Exacto, yo creo que Guaidó está jugando la apuesta de fracturar efectivamente las Fuerzas Armadas, distinguiendo a los altos mandos, que son los que están involucrados en cuestiones de narcotráfico, etcétera, que son los que más costoso tienen despegarse del régimen de Maduro, y los soldados que empuñan el arma, que son, para muchos de ellos, es reprimir a ellos mismos, a sus parientes, a sus amigos. Sus propios parientes son los que sufren el hambre, entonces para ellos el costo de reprimir es mucho más alto. A eso juega Guaidó. Juega a algo parecido a un levantamiento popular en la zona de frontera, con apoyo militar. Mi intuición es que él apunta a ese juego, a algo parecido a lo que pasó, no sé, Rumania en el año 89, salvando las diferencias. Es decir, un levantamiento popular que haga ya imposible al gobierno de Maduro quedarse. Claro. Con esas deserciones por goteo que ha habido, 4.000 y pico de deserciones, ¿qué poder real tiene hoy Diosdado Cabello? Es decir, Cabello, tanto como Maduro, hoy manejan las armas. Es decir, hoy las armas están del lado del chavismo. Conforme pase el tiempo, yo creo que si logran sostenerse en el poder y no llega a haber este levantamiento popular, salen ganando. Es decir, yo creo que el poder de los dos, no solamente de Cabello, sino de Maduro, está estructurado en torno a mantener la lealtad suficiente de las Fuerzas Armadas como para quedarse en el poder y que el tiempo pase y esto se desinfle. Es decir, toda esta estrategia se desinfle. Un escenario, yo soy muy pesimista sobre lo que va a pasar en Venezuela, es decir, no creo que la democracia esté a la vuelta de la esquina. Y un escenario también que no habría que descartar es que Maduro juegue al conflicto externo, es decir, como modo de galvanizar los apoyos internos, como hicieron los militares en Argentina en su momento también, es decir, apostar al enemigo externo. Es decir, la frontera hoy es un polvorín, ha habido, como decíamos recién, movilizaciones de tropas, tanto colombianas como venezolanas. Colombia expulsó 2 venezolanos por un motivo menor hace cosa de 2 o 3 días. Cierre del espacio aéreo en algunas zonas. Exacto, es decir, pareciera a veces que con solamente prender la mecha alcanza. Es decir, yo no descartaría también que, insisto, a Maduro le convenga un conflicto Ahora, armado. Más allá de lo que suceda en el día de mañana y de la actitud que tomen allí las Fuerzas Armadas venezolanas, uno cree que lamentablemente vamos a estar ante un conflicto importante en el día de mañana, ¿no? Porque estamos hablando de una frontera muy grande. Estamos hablando de una frontera grande, en general muy porosa, además. Es decir, que los intercambios entre Venezuela y Colombia, incluso antes del chavismo, ya eran muy profundos y donde ya por ese famoso puente emigró mucha gente ya. Con lo cual, es decir, para mí están dadas las condiciones para un conflicto que puede incluir violencia muy alto. Es decir, no me imagino que esto termine de una manera extremadamente pacífica, a menos que la represión sea muy inicial al principio y la población venezolana desista rápidamente. Si no, me imagino que la tensión va a continuar creciendo. Ahora, Juan, hace 4 años por lo menos que hay una crisis importante en Venezuela y siempre Maduro sostuvo que no había crisis y que no necesitaban ayuda. La admisión de la ayuda por parte de Rusia y otro tipo de asistencia, la admisión, digamos, de que hay una crisis, de que se necesita ayuda humanitaria, ¿es algo, te dice algo, es un dato para mirar con atención? Porque digo, hay un Maduro ahí acorralado y es el principio del fin. No sé si es el principio del fin. Sí creo que la estrategia opositora desde este año puso al gobierno a la defensiva, cosa que no había ocurrido en el pasado. Es decir, hasta este momento, Leopoldo López, Corina Machado eran líderes muy iconoclastas, muy antichavistas, que querían romper con el régimen, que incluso algunos de ellos apoyaron el golpe de Estado del 2002. La estrategia de Guaidó es diferente, él reivindica la Constitución chavista, él dice, yo me estoy sometiendo al artículo 223. Claro. Entonces, lo que generó Guaidó por primera vez es poner al gobierno a la defensiva. Esta estrategia de la ayuda humanitaria en la frontera lo pone a Maduro en una situación muy difícil, que era o decir, digamos, o reconocer que hay ayuda humanitaria, que en realidad él había dicho que no había, ahora tiene que reconocer que hay ayuda humanitaria, que en realidad él compra, en teoría, de Rusia. Claro, esa es la diferencia que hace. Pero sí, claramente pero Guaidó... que hay faltantes, porque si la compra es porque hay necesidad, ¿no? Guaidó puso al gobierno contra las cuerdas, porque también es una decisión muy impopular para el gobierno, decir no va a entrar la ayuda. Claro. Porque las poblaciones de frontera esperan esa ayuda humanitaria. Y la necesitan. Sí, por supuesto. Ahora, más allá de que se llame ayuda humanitaria, hay que remarcar que esto tiene un contenido político, ¿no? Es decir, no es una ayuda humanitaria, es decir,
inocente, por decirlo de algún modo. Es decir, hay una Claro, estrategia política solidaria. clara. No es solamente Claro, solidaria, es una está estrategia bien. política clara del gobierno de Guaidó de empezar a erosionar el poder de Maduro. Ahora, ¿cómo ves también esto que está sucediendo hoy, no? Porque uno piensa, bueno, de alguna manera también es una gran estrategia, más allá del objetivo de recaudar fondos, que hayan puesto hoy las cámaras del mundo, ¿no? En este concierto, hacen que esas mismas cámaras del mundo que hoy están transmitiendo ese concierto estén también mañana dispuestas para transmitir lo que pueda suceder en Venezuela. Y eso lo deja de alguna manera expuesto a Maduro. Claramente, para mí eso se enmarca en la estrategia de subirle los costos cada vez más a Maduro de permanecer en el poder. Es decir, como también fue la visibilidad de Guaidó, le imposibilitó a Maduro arrestarlo. Hubo un momento que tuvo problemas con la ley, pero bueno, ya era tan visible el liderazgo de Maduro que obviamente no lo podía meter preso. Si mañana hay represión, las cámaras del mundo lo van a tomar. Claro. Para Maduro, para las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, dicen que en 89, entre el líder de la policía secreta y Honecker en la República Democrática Alemana, que Honecker mandó a reprimir y el líder le dijo, mira, ya no lo podemos hacer, es decir, ya los costos son demasiado altos. Claro. Salvando las distancias, yo creo que a eso juega Guaidó y sus aliados internacionales, hacerle demasiado costoso a Maduro incluso reprimir, que puede, porque tiene las armas, claro, pero ahí va a haber un costo internacional. Pero a la vista de todos. A la vista de todos. Si mañana hay represión, ¿cómo imaginás la intervención, si es que hubiera intervención de la comunidad internacional? No me imagino una accionar que podríamos denominar intervención. Es decir, más allá de lo que digan incluso miembros del gobierno de Maduro, no creo que Estados Unidos intervenga directamente. Sí me imagino que tanto Colombia y también Brasil, es decir, van a intentar contener esa situación y podrían llegar a responder. El presidente de Brasil también dijo que de ninguna manera iba a intervenir, ¿no? Es muy costoso para todos que se intervenga. Yo me imagino que lo que van a tratar de hacer es, en caso sobre todo colombiano, contener a la violencia que no pase del lado, digamos. Detrás de este conflicto, ¿vos ves claro, una disputa entre Estados Unidos y Rusia? Claramente, claramente. Es decir, más allá de lo que dicen, en mi opinión, lo que dicen algunos discursos más de izquierda, Estados Unidos no quiere el petróleo venezolano. O sea, digamos, quiere el petróleo venezolano, ya lo tiene, es el principal socio comercial. Lo refina en Estados Unidos, claro, porque el petróleo, yo no soy un experto, pero el petróleo es pesado. Claro. Es pesado. El principal interés de los Estados Unidos hoy en Venezuela es sacar a los chinos y a los rusos. Mucho más que lo que imaginan algunos, que es ir ahí y abalanzarse sobre los pozos. La verdad es que hoy en Venezuela están jugando los cubanos, los chinos y los rusos con mucha fuerza. Pero si no es el objetivo, no es el petróleo, ¿cuál es? De Estados Unidos, para mí, sacar a los chinos y a los rusos que están teniendo mucha influencia en Venezuela. Es decir, hoy Venezuela se sostiene casi, no digo como un protectorado. Sí. Es decir, China hace negocios. Sí. Rusia es un poco más ideológica, la veo yo, y creo que lo que hace es tratar de contrarrestar lo que es la amistad, entre comillas, de Estados Unidos con Ucrania o con Georgia. Es decir, la intromisión norteamericana en el Cáucaso, también en Siria. Rusia, que juega una política, Putin viene jugando una política exterior hace tiempo de predominancia mundial, es, bueno, yo también estoy acá, estoy en tu patio trasero. Claro. Juan, imaginemos un escenario, que es que Maduro cae, se retira del poder, asume Guaidó. ¿Cómo imaginás esa transición? Es muy buena la pregunta, porque yo creo que todos estamos hoy prestando atención a un problema, que es el problema del autoritarismo en Venezuela, y que yo diría que ni siquiera es el más grave. Es decir, hoy Venezuela tiene un Estado fallido, Venezuela tiene una tasa de homicidios escandalosa, una sociedad civil fracturada, una cantidad de emigrados brutal, un colapso económico del que todos sabemos. Es decir, si se va Maduro, que ni siquiera yo creo que vaya a ocurrir necesariamente, recién ahí empiezan los problemas. Es decir, Guaidó tendría una tarea titánica. Es decir, Venezuela es un problema brutal. Y un dato más. Y sería un liderazgo de transición también, sí, de claramente. transición. Claro, pero eso es lo que indica la propia Constitución chavista, ¿no? Sería un liderazgo de transición, tendría que llamar a elecciones. Tendría que llamar a elecciones, pero lo que yo quiero decir es el contexto en el que esa nueva Venezuela se va a desarrollar es
terrible, digamos, y los prospectos de éxito no son muy claros en un estado fracturado, sociedad, la economía colapsada. Y digo más, es decir, hoy hay milicias bolivarianas, están las Fuerzas Armadas Especiales colombianas, venezolanas, perdón, que son como una policía secreta, lo que es el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Hay armas. Es un estado muy débil. La posibilidad de que si se va Maduro estalle la violencia es muy alta. Es muy alta. Ahora, vos marcas esto porque obviamente los problemas económicos no se van a solucionar, y mucho menos de un día para el otro. Eso va a seguir sucediendo. La crisis que se está viviendo en alimentación, en medicamentos, empleo, inflación, todo lo que ya conocemos va a seguir. Pero uno piensa, bueno, ahora sigue así, con un escenario, con falta de libertades. Esto podría cambiar en el caso de que se llamen después elecciones libres y que por lo menos de a poco se empiece a encontrar el camino. Es cierto que no se va a encontrar, no va a cambiar la Venezuela de hoy, pero por lo menos se va a poner en ruta. El escenario que yo veo más probable no es ese. Es decir, lo ideal sería, para ponerlo, por ejemplo, en ejemplos de lo que pasó en el Medio Oriente, Túnez. Es decir, primavera árabe, Túnez. Es decir, efectivamente, cambio de régimen, democratización y liberalización. Yo creo que la situación es tan extrema que incluso la posibilidad de un estallido de violencia, que la posibilidad de empezar a instaurar un Estado de Derecho todavía es muy frágil. Yo imagino o un cambio en el sentido de que las Fuerzas Armadas remueven a Maduro porque ya el liderazgo es insostenible, porque es un desastre, pero ponen a otro, que sería el modelo egipcio, o una situación en la que Maduro tiene que renunciar por los alzamientos populares o incluso una fractura de las Fuerzas Armadas, pero tal es el grado de violencia que estalla que lo que se genera básicamente es un escenario parecido a una guerra civil, Libia. Yo creo que el escenario positivo, que no lo descarto, no es el más probable. No es el más probable. No. Yo soy súper pesimista con la posibilidad de lo que todos esperamos, que es que, bueno, Maduro se vaya al exilio, a Cuba, lo que fuere, y de a poco se empiece a instalar una democracia liberal. Yo creo que ese escenario hoy está muy lejos. Que también jugará muchísimo, digo, las expectativas que tendrá el propio venezolano, ¿no? Uno cuando los escucha en lo que encontraron hoy en Guaidó y en todo este camino que se ha abierto, muchos de ellos ven una luz de esperanza, pero también tendrá muchísimo que ver con cuánto exigirán después de esto. Yo creo, por supuesto, que nunca hay que descartar el poder de la gente, de levantarse, lo que ocurrió en la caída del muro. Es decir, hay ejemplos de eso. Las primaveras árabes también comenzaron como un levantamiento popular. Pero a la vez la sociedad civil venezolana está muy debilitada, los sectores más pudientes ya se fueron de Venezuela, lo que queda es... Suena feo decirlo así, pero tal vez los segmentos más empobrecidos no tienen armas, las armas las tienen las milicias bolivarianas, los tienen las Fuerzas Armadas. Es decir, yo no dudo de que el poder de la población es alto. Lo que digo es, incluso cuando se vaya Maduro, la tarea es tan titánica que la gente sola, por decirlo así, no lo va a poder hacer. Es decir, hay una frase que es, uno puede hacer una rebelión con el ejército o sin el ejército, pero nunca contra el ejército. Es decir, hoy los que tienen las armas son las Fuerzas Armadas y yo creo que van a tener un rol decisivo en lo que venga después, ya sea continuidad del régimen con otro nombre, continuidad de Maduro o el escenario que todos esperamos que se evite, que es el de un conflicto armado digamos, descontrolado. Sí, descontrolado, insostenible. Libia, digamos. Sí, vuelvo a decir eso. Es decir, ese escenario no es un escenario que haya que descartar, lamentablemente. Pero a partir de mañana, de lo que ocurra mañana mismo. Mañana podría empezar a haber una descomposición del régimen de Maduro. No creo que sea tampoco sea que esté destinado a ser así. Digo, Maduro puede resistir. Digamos, si reprime y hay censura internacional y todo lo ven por televisión, pero las fuerzas se mantienen leales, puede ocurrir. Es decir, Mugabe está en Zimbabue desde el año 80, Corea del Norte sigue siendo un régimen totalitario hace por lo menos medio siglo, es decir, no hay nada escrito que diga que las dictaduras puedan morir necesariamente. Es un escenario abierto con un final incierto. Mañana puede pasar cualquier cosa. Mañana yo creo que va a haber violencia. A más largo plazo, ¿qué pasará con Maduro? Yo creo que es difícil sostener esta situación. Es decir, yo veo al régimen de Maduro muy inestable, pero no me imagino que estemos para nada cerca de una Venezuela democrática. Eso uno sigue pensando que es increíble que el país con mayor reserva de petróleos del mundo termine en esta situación de desastre humanitario, ¿no?
antes se refinaba en Venezuela y ahora, digamos, se refina en Estados Unidos porque las estructuras de las refinerías de Venezuela están absolutamente destrozadas, ¿no? Claro. No, es que en realidad, digo más, es decir, es un crimen lo que han hecho con Venezuela es un crimen de lesa humanidad. Han transformado un país latinoamericano con sus problemas de desarrollo, su desigualdad, etcétera, en un país africano. Es decir, han transformado esto en África subsahariana, lo digo con respeto, digamos, no quiero parecer ofensivo. Es decir, lo que ha ocurrido con Venezuela es un crimen. Es un crimen a vista de todos, donde la diplomacia latinoamericana no estuvo a la altura por afinidades ideológicas, porque tal vez suponían que no íbamos a llegar a este extremo, por cuestiones domésticas. Estoy pensando tal vez en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, o el kirchnerismo en general, Lula, el PT en Brasil. Es decir, no intervinieron a tiempo. Es decir, la diplomacia latinoamericana también estuvo es culpable de cómplice muy tarde, sí. Por inacción. Cómplice por inacción. Es decir, dejaron que esto pasara. ¿Por inacción o hasta por apoyo? Yo creo que en algún momento, en el caso del kirchnerismo y el lulismo, hubo, cuando se dieron cuenta que eso estaba descomponiendo, ya no apoyaban tan abiertamente, pero se desentendieron. Volviendo a Astrid, a lo que decías, yo creo que han transformado, insisto, esto en un problema africano, para decirlo de un modo más elegante, y que también dificulta las transiciones. Esto no es como la Argentina del 82, Brasil 85, es decir, las transiciones clásicas donde había un régimen militar y la sociedad civil. Es decir, esto ya tiene que ver con mafias enquistadas en el poder, una lucha por los recursos naturales, las potencias internacionales jugando. Es decir, ya es un escenario más parecido, insisto, al África subsahariana. Mencionaste delito de lesa humanidad. No sé, digamos, en cuanto si es factible o no, pero ¿es posible que Maduro tenga que terminar rindiendo cuentas en la Corte Penal Internacional de La Haya? ¿Es un escenario que uno podría...? Yo no creo, porque yo lo dije en un sentido figurado, como diciendo, es un crimen lo que han hecho con Venezuela. Exacto, sí, lo sé. Y en general esto está más codificado. Presos políticos, exacto. por todo. Podría ser, yo creo que como parte de la estrategia de Guaidó de ser un líder más pragmático, él ha ofrecido instancias de amnistía a los altos mandos venezolanos. En el escenario más positivo para Venezuela, yo imagino que Maduro se toma un avión y se va probablemente a Cuba. No que termina preso. No, el mejor escenario para Venezuela sería que Maduro acepte irse, se toma un avión y pasa el resto de su vida con bienes en una linda casa en Cuba, por ejemplo. Claro, una cosa se por el autoexilie. estilo. Sí. Yo entiendo que desde un punto de vista moral esto es censurable y que debe haber un montón de gente en Venezuela que a esto le parezca insostenible. Desde un punto de vista, la gente tiene que pagar por lo que hizo. Pero la verdad que en el mejor escenario para Venezuela sería ofrecerle un puente de oro a las autoridades. Sobre todo con todo el panorama que vos contabas recién, ¿no? De cómo quedará la Venezuela después y todo lo que costará para reconstruirla. Digo, sí, con Maduro allí dentro será difícil también, ¿no? Yo creo que la probabilidad de reconstruir Venezuela con Maduro es muy baja. Y por eso tampoco descarto, que me parece que lo dije hace un instante, que dentro incluso de las Fuerzas Armadas bolivarianas digan, bueno, Maduro ya es insostenible, lo sacamos, pero ellos ponemos mismos. a otro. Claro. Pero digamos, no abrimos la democracia. Claro. Te ponías el ejemplo de Egipto. Exacto, un ejemplo egipcio. Es decir, donde decir, bueno, la democracia no se abre, pero por lo menos tenemos la cosa más controlada. Es decir, podemos mejorar hay dos problemas, ¿no? Es decir, Venezuela no es una democracia y económicamente es un desastre. No son lo mismo, porque China tampoco es una democracia, pero económicamente no le va tan mal. Claro. Entonces, a lo que los militares venezolanos podrían apuntar es algo Egipto/China. Es decir, bueno, cambiemos este tipo, que evidentemente la economía no está yendo bien, pero no abrimos la democracia, tratamos que les vaya mejor económicamente. Claro. Así que yo no sé qué va a pasar con Maduro, no me imagino que esta situación sea muy sostenida a largo plazo, no creo que rinda cuentas, no creo que rinda cuentas nunca, lamentablemente. Ahora, Juan, la verdad que te escucho y me quedé pensando mucho en que todas las opciones son más bien pesimistas de aquí en adelante. Lo que suceda mañana, ¿vos creés que realmente va a ser un punto de inflexión para un lado o para el otro? Quiero decir, para que finalmente Maduro termine fuera del poder o se le quite más poder a Maduro, o por el contrario se le dé más poder a Guaidó, según el resultado de mañana, si realmente ingresa la ayuda humanitaria o si por el contrario
logra Maduro mantener a las Fuerzas Armadas y que no permitan este ingreso? Yo creo que mañana es un punto de inflexión para algún lado. Insisto, como decías vos, Eleonora, al principio, yo particularmente, pero bueno, es una opinión, no soy muy optimista en el sentido de que creo que el mejor camino, el camino más positivo no es muy probable, pero efectivamente yo creo que mañana vamos a ver si Maduro está dispuesto a ir a fondo. Bueno, Maduro es probable que esté dispuesto a ir a fondo. Si las Fuerzas Armadas le van a responder en su decisión de ir a fondo, que la ayuda no entre, cueste lo que cueste. Que va a incluir posiblemente violencia. Si la violencia es lo suficientemente dura para que los venezolanos desistan de eso y el conflicto parezca crecer demasiado, yo imagino que los países limítrofes, Colombia, etcétera, van a sacar el pie del acelerador. Es decir, antes de generar una masacre, van a sacar el pie del acelerador. Yo imagino. El otro caso sería que efectivamente haya fracturas de los mandos más bajos de las Fuerzas Armadas que se nieguen a reprimir a su misma gente, por decirlo de algún modo, y eso genere una situación de inestabilidad tal en la frontera que el régimen de Maduro tambalee. Así que la respuesta es, creo que sí, creo que mañana vamos a ver bien para dónde... Hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión que vamos a ver, no creo que sea el único en este camino, pero que vamos a empezar a ver para dónde apunta el gobierno de Maduro. Es decir, mañana es una prueba de fuego de la lealtad de las Fuerzas Armadas, yo lo vería de ese modo. Es decir, mañana el tema clave que es, la lealtad de las Fuerzas Armadas, que es lo que sostiene a Maduro hoy en día, mañana tiene una prueba de fuego. Pero reitero esto, digo, en la lealtad de las Fuerzas Armadas, aquí estamos hablando y todos mirando a los mandos más bajos, en realidad, ¿no? Porque si miramos a los mandos más altos, se sabe que muchos de ellos están con algunos negocios, con Maduro, con el chavismo, y eso es lo que los mantiene tan fieles. Y uno supone que eso no va a quebrarse en el día de mañana. Ahora, igual los militares rebelándose es un escenario, digamos, que podría ser muy interesante y también muy real en el sentido de que hay mandos, no digo, la mentalidad militar incluye mandos, la obediencia debida, digo, toda una serie de reglas que son las que se suelen implementar siempre, pero bueno, No, además las Fuerzas Armadas en general como cuerpo tratan de velar por la integridad, digamos, la unidad de las Fuerzas Armadas. Yo me imagino que si las Fuerzas Armadas empiezan a ver que esto les está carcomiendo por adentro de la institución, podrían ponerle un freno y obligar a sacar a Maduro. Entonces sí, obviamente, hablamos de la lealtad de los mandos más bajos. Los mandos más altos están muy comprometidos con el régimen, el costo con de los negocios, además, los negocios, claro. Por eso Guaidó, en ese sentido, es tan inteligente y ofrece amnistía. Es decir, hace un par de semanas, 3 semanas, se comentó en los medios que lo que hacían los defensores, los que apoyaban a Guaidó, era ir a los cuarteles con un proyecto de ley de amnistía y se los dejaban ahí para que ellos lo leyeran. Esa es la apuesta de Guaidó. O sea, la apuesta de Guaidó es fractura las Fuerzas Armadas, levantamiento popular, obligan a Maduro a irse. Eso yo digo, está por verse que eso pase, podría no pasar, y aún así podría desencadenarse un conflicto muy violento. Es decir, aún cuando las Fuerzas Armadas se rompan y Maduro caiga, digamos, podría abrirse un conflicto sangriento. Juan, un placer como siempre hablar con vos. Muchísimas gracias. Por la invitación. Gracias. Astrid, la seguimos en un ratito. Muchas gracias. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juan, Picón de Moras en el Belgrano Carga.